yo al subir se me paró. ¿Qué costumbre? ¿La subí a la montaña? ¿Hombre? Sí. Al puro voladero. Hola, Hermana, pues no la conocía. No, nadie me conoce. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué bueno Trae a verla, su perrita. Está mi corazón, ya la pulga la miró, mire. Sí, son. Dios le bendiga, hermano. Hola. Amén. Sí, ahorita vamos por ahí, ahorita nos vamos a acercar. ¿Cómo se llama, hermana? Sani. Sani. Espérense. Mira, mire. Ahorita lo vamos a bajar, ahorita que... Ahí déjalo mientras ahorita. Fíjate aquí, mira. Te hubieras pegado. Yo pensé que ya estaba viendo la parqueta. Parqueta aquí, no, hombre. ¿Quién te da Ir a la iglesia, poner en oración a mis hijos, a mi pareja, porque mi pareja, Rogelio, mi esposo, pues era troquero, viajaba mucho, nunca se quedaba Ayúdale, madre. en casa. Y yo deseaba que él y yo fuéramos a la iglesia con nuestros hijos. Pero él decía, no, yo no puedo por mi trabajo, tengo que viajar. Yo digo, Dios mío, no todo el tiempo va a estar él así. Pero lo que hice, me puse a orar, yo dije, voy a confiar en Dios y Dios va a hacer algo en mi vida. Rogelio de repente igual tuvo un accidente arriba con el camión. No lo amarren. Yo estaba aquí, él lo tuvo, no sé en qué estado, pero me tiraron de acá. Yo digo, me puse a orar porque yo no sabía, él solo me llamó y me dijo que orara por él, porque él había tenido un accidente. Yo dije, yo no puedo ver ni puedo ir para ayudarlo, pero hay un Dios grande que está conmigo y está allá con él. Solo Dios sabe qué es lo que tiene para nosotros. Y dije, en oración, le clamé a Dios que él se quedara con nosotros y que le consiguiera un trabajo. Dios le consiguió un trabajo a Rogelio. Rogelio se quedó con nosotros. A los 6 meses que estaba acá trabajando, comenzó a ir a la iglesia conmigo. Y yo estoy agradecida con Dios porque yo siento y pienso que es la respuesta de mis oraciones. Amén. Yo le he clamado tanto a Dios, yo le digo que haga su voluntad en mi vida, en mi familia, no la mía, no la sé, no las personas que pasan. Gracias a Dios, ahora ya estamos comenzando en la iglesia. A veces yo, pues uno como de mujer siempre se atrasa para hacer las cosas, uno haciéndolo a la carrera, pero yo me siento igual apoyada por mi esposo. Él es el que me dice, vámonos Rosa, a la iglesia, no te quedes, vámonos a la iglesia. Es importante que estemos temprano en la iglesia, porque si hay una parte me dice que no se siente uno bien y no es agradable ante los ojos de Dios. Y le digo, sí, pues sí, ¿verdad? Le digo, ok, ya voy, y él me ayuda a preparar a los niños y yo alistándole cosas que llevarle a los niños de comer y allá vamos a la iglesia. Y ahora pues
desmayemos, que nuestra fe siga así, muchos años crezca más. Ahorita porque voy a bajar yo las mesas para... Dios es grande, maravillas. Agarren lugar, mientras... Gánate una silla para sentarnos acá. Una silla para sentarnos. Va. Voy a verte con el Pancho, ¿no? Unas aquí. Nos vamos a la orilla. En 40 mañanas, 40 días de oración, que eso puede hacer un cambio en la vida de uno. Y yo comencé desde ese día, pues el 7 de mayo, yo ahorita estoy en eso, de que voy a hacer los 40 días de oración para que Dios haga algo que yo quiero que haga en mi vida. Amén. En mi vida con mi pareja necesito un cambio y yo sé que Dios va a hacer eso porque yo confío en la fuerza de la oración. Amén. Amén. Porque pues no viene al caso de también la mayoría saben que mandé a traer a mi hija a Guatemala. Me dicen mucho, ay, ¿cómo manda a traer a su niña si solo tiene 13 años? Me dicen, no se preocupa de lo que le va a pasar. Y no le digo, es que la verdad, me dicen, ¿o será tan bueno el pollero para que usted confíe en el pollero? Le digo, yo no. Para ver si estás despierto. Le digo, yo no confié en el, yo no confié en el pollero. Yo no confié en el pollero, yo confié en Cristo Jesús y yo sabía que Dios iba a proteger a mi hija, que iba a traer a Silvia sin ningún peligro, sin que nada le pasara y eso hizo Dios. Silvia llegó acá a Estados Unidos, pues entró en Arizona, lo agarró la migración, la tiene en una casa de menores, pero Silvia llegó sin ningún rasguño, sin que le hicieran ningún daño porque ella es una niña de 13 años. Amén. Amén. Esa es una bendición. Pero yo digo que es la fuerza de la oración y la fe en quien uno confía. Amén. Uno puede confiar en un hombre, porque la Biblia dice, si uno confía en un hombre, el hombre falla. Aquí en este mundo pues no somos perfectos. Pero yo siempre he dicho que es bueno confiar uno en Dios, porque es el único que sabe el interior del corazón de las personas y es el que puede hacer un cambio y defendernos como hijos de Dios que somos. Porque ahora que está Silvia allá acá adentro, me llamaron de Guatemala, me dijeron que el señor de Guatemala, pues, como supuestamente perdió su dinero, pues que la migración me quitó a la niña, y ahora dice que están diciendo los de México, pues se enojaron, que dijeron, ¿cómo no le hicimos daño a esa niña? Por algo hubiéramos perdido. Pues les digo yo, a veces le cuento a las hermanas, con las que platico, les digo yo, es que hasta ahorita se están despertando, porque en el momento Dios les abrió su mente y para que no le pudieran hacer daño a No ella, le déjeselas a las perritas. Amén. No, yo creo que iba a estar. Sí, pero el Sea para la honra y gloria de nuestro Dios. ratito que se termine lo del servicio. Demos gracias al Señor. Vamos por ello. Cantemos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Un canto más. ¿Y quién es esa de vestido? Se les hace raro, ¿verdad? Que use vestido. Amén. Debut.
Dios le bendiga, ¿cómo está? Yo pensé que, pensé que no quería saludar. No, ¿cómo estás? De espalda, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí. Qué bueno, me alegro. Perdidos anduvimos. Oh, sí. Yo le decía a mi esposo, no, cuando miré la subida esa del mirar para abajo. Ya somos dos, no me gustan las alturas. No, a mí tampoco me da miedo. Es la que cantó la otra vez en la Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios es Él. El que vive en amor, vive en Dios y Dios es Él. Vence las dificultades, a Él entrega tu vida. No desprecies al que te ama, a Cristo Dios. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ahora es tiempo que vengas y de Dios busques los dones. A veces te hace imposible de algo que no puede ser. Dios es amor, Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Amén. Amén. Voy a parar aquí para que me vean hasta allá arriba. Queridos hermanos, gracias por su atención, estar atentos a la programación. Quiero compartir con ustedes esta hora una pequeña porción de la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios dice así, voy a leer una serie de textos, del 5 al 10. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 al 10. Dice así, una noche en Gabaón, el Señor apareció a Salomón en sueño y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Salomón respondió, tú tuviste gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él fue fiel a ti de corazón justo y recto. Y tú le has mostrado esta gran bondad al darle un hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Ahora, Señor, está hablando Salomón con Dios. Ahora, Señor, Dios mío, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo conducirme. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Así, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dice el verso 10, y agradó al Señor que Salomón pidiese, ¿qué cosa dice? Sabiduría. Sabiduría. Vamos a orar. Gracias, Padre,
especialmente por el maravilloso don de la vida. Gracias por tenernos en esta oportunidad con la intención de adorar. Queremos, Señor, que recibas nuestra adoración. Bendice a cada uno de los presentes. Que al estudiar tu palabra en esta hora, tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y nos haga sensible a la recepción de tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Decían los versículos que leí. Salomón había subido a un monte alto que se llamaba Gabaón. Había traído un sinnúmero de sacrificio para Dios. Dice que 1000 holocaustos. Sin duda a Dios le agradó ver la actitud de este hombre que estaba trayendo ofrendas a ese Dios creador del universo, del mar, de la tierra y de todo. Ahora entonces Dios se le aparece en el sueño a Salomón. Y viene Dios, le dice a Salomón: oye, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Qué semejante ofrecimiento, ¿no es cierto? Salomón dice que le dijo: Señor, muchas gracias porque me has puesto en el trono de mi padre, tu siervo David. Pero yo ya noté que tu pueblo es grande, no se puede contar, es tan inmenso. Y yo soy tan joven, no creo tener la capacidad suficiente para poder dirigirlos. Por lo tanto, yo te pido que me des entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice que a Dios le agradó que Salomón haya pedido sabiduría. Yo no sé qué pidiera usted si Obama viniera y le dijera a usted: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Yo no sé qué le pediría. Pero Salomón, en vez de pedir cualquier otra cosa material, él pidió sabiduría. Tanto es así de que la Biblia dice que Salomón rápido se empezó a distinguir como un gran sabio. En una oportunidad dice que vinieron 2 mujeres que llevaban la vida de la promiscuidad, vendían sus cuerpos por no sé cuánto dinero, pero se emborrachaban y hacían muchas cosas con su vida. Dice que estas mujeres, tristemente, abandonadas por la sociedad, ellos vivían en un cuartucho, en una habitación, compartían la habitación juntas y lamentablemente su condición no era para criar hijos. Estaban hundidos tal vez en las drogas de aquel entonces totalmente, y resulta ser que resultaron embarazadas las 2 casi al mismo tiempo. La historia bíblica lo señala. Cuando ambas dieron a luz, pues sus niños estaban recién nacidos y las 2 estaban chillando, estaban abrazando bebé. Pero una de ellas era muy loca, muy tonta para dormir, se pasaba de copas después que vendía su cuerpo con la gente y todo lo demás. Era alguien que no pensaba concerniente al cuidado del bebé. Y una de esas noches dice que cuando ambas se fueron a dormir, una de ellas se acostó sobre su mismo hijo y lo mató. Cuando esta mujer se dio cuenta que su niño estaba muerto, dice que saber para dónde se fue el guaro, la bebida alcohólica, todo eso que la tenía confusa. De pronto dice que la mujer notó que su niño estaba muerto. Así que con cuidado, mientras la otra dormía con su bebé, con cuidado fue y le quitó el bebé a la otra. Y trajo el niño muerto y se lo puso en los brazos a la otra. Se lo cambió y siguió durmiendo. Al amanecer, cuando despertaron ambas, vino la que estaba durmiendo con su bebé, y su bebé estaba sano y todo. Dice que despertó y cuando quiso darle pecho, se dio cuenta que su niño estaba muerto. Y lo empezó a estudiar minuciosamente y dijo: este niño no es el mío. ¿Qué has hecho?, le dijo a su compañera. ¿Por qué has cambiado al bebé? Tú has tomado mi bebé. El que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. La mujer dice: no, ¿cómo va a ser? El tuyo es el muerto. Y empezó la discusión. Finalmente llegaron a parar ante el rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Salomón.
el que había pedido sabiduría de Dios, ¿verdad? Ahora dice que frente al rey le dicen: Señor rey, hemos venido para que tú hagas justicia. Entre ella y yo hay un altercado, no nos comprendemos para solucionar esto. Ella mató a su hijo, y ha cambiado mi hijo por el de ella. El muerto me lo pasó a mí y ella ha tomado el que está vivo. Por favor, Señor, haz justicia. Y empezó la discusión frente al rey y no se ponían de acuerdo. Bueno, el rey dice: ok. Llamó a uno de sus criados: tráiganme una espada y tomen al niño que está vivo. Pártanlo de por medio, denle la mitad a una y la mitad a la otra. Cuando la madre del niño que estaba vivo oyó semejante juicio, de pronto se arrodilló ante el rey, pidió misericordia y dijo: Señor rey, prefiero que esta mujer se quede con el niño, porque no esperaría ver semejante desgracia. El rey observó y dijo: ok, esta es la verdadera madre, porque ninguna madre que realmente ama a su hijo preferiría verlo muerto, más bien preferiría que otro mejor lo mantenga. Esta es la verdadera madre. Dice que la gente se asombró y dijeron: wow, qué sabiduría del rey para poder definir quién era la verdadera madre. La fama de Salomón rápido se empezó a extender en todo el mundo civilizado de aquel entonces, todo el mundo habitado. La sabiduría de Salomón empezó a irse cada vez para arriba, la fama enorme. Tanto es así que la Biblia, en el capítulo 10 del libro de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 10 menciona de una reina llamada la reina de Saba. Dice que esta reina, capítulo 10, verso 1 en adelante, Primera de Reyes, dice que esta reina oyó la fama del rey. Entonces dijo: voy a ir a darme un viaje. No será como la gente lo cuenta, quiero darme cuenta si realmente es cierto. Así que viajó desde Saba hasta Jerusalén. Y cuando llegó, dice que la mujer, esta reina, rápidamente observó cómo estaban vestidos los criados. Y la vestimenta de los criados era muy buena vestimenta. La de los soldados, todas las personas del rey. Dijo esta mujer: entonces sí, realmente este rey es demasiado rico y es muy sabio. Mire cómo tiene vestido a su gente. Y cuando entró a hablar con él, observó la grande mansión donde estaba el rey en su trono. La Biblia señala toda esta historia, pero dice un comentarista bíblico que esta reina no fue tan tonta como para poder rápido aceptar la sabiduría del rey. Dice que se fue llevando 2 ramos de flores, uno natural y uno artificial. Esto lo comenta un comentarista bíblico, Marvin Maxwell. Dice entonces que cuando se presentó ante el rey, le dijo al rey: oh rey, tu sabiduría se ha extendido a los confines, llegó a mis oídos y he traído un presente para ti, 2 ramos de flores. Uno de estos ramos es original, es natural, otro es artificial. ¿Cómo harías tú como rey sabio para distinguir cuál de los dos es el natural y cuál es el artificial? Porque eran tan idénticos. Dice que el rey vino, le dijo: está bien, gracias por el presente. Abrió el vitral que colindaba entre su sala y el jardín del palacio y permitió que una abejita entrase a la sala y cerró el vitral. Y la abejita empezó a rondear en la sala, se paró en el ramo de flor natural. El rey dice: este es el natural y este es el artificial. Ninguna abeja podría tomar polen de lo que no tiene, así que buscó donde había polen. ¡Wow! La reina se quedó sorprendida y dice: ¡wow! ¡Qué sabiduría del rey! Mis hermanos, tristemente mientras Salomón se mantenía haciendo la voluntad de Dios, observando los mandamientos de Dios, porque esa fue la promesa de Dios, que él daría semejante riqueza y sabiduría, mantendría su reinado perpetuamente si se mantendría obedeciendo a la palabra de Dios.
Pero como tristemente Salomón en una de esas, cuando ya estaba lleno de dinero, riqueza, oro, fama, fortuna, vino entonces, empezó a apartar de Dios. Llegó a pensar Salomón que como ya tenía todo, ¿para qué Dios? Como hacemos muchos de nosotros algunas veces, que cuando ya estamos bien bendecidos, se nos olvida cuántas promesas le hicimos a Dios para llegar a este país. Tal vez antes de venir a este país pedimos oración en la iglesia, pedimos ayuda a los hermanos que oraran por nosotros cuando cruzásemos la frontera y que no sé qué, mis hermanos. Pero una vez que hemos sido bendecidos acá, tal vez ya hemos tenido grandes oportunidades de crecer económicamente o ya estamos establecidos. Se nos ha olvidado Dios. Así pasó con Salomón. Se empezó a apartar de Dios. Y empezó, dice, a mujeriar. Así como lo oye, se volvió un picaflor el hombre. La Biblia en el capítulo 11 de Primera de Reyes 11 dice, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se unió Salomón con amor. Tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas. Oiga, ¿cuántas mujeres dice que tuvo? 700 declaradas y 300 bajo de agua. Así. 1000 mujeres. Si ha habido un hombre que realmente ha sido mujeriego, ¿quién creen ustedes? Salomón. Y a veces tristemente vemos la gente ahí afamándose de mujeriego, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? La Biblia entonces habla cómo Salomón se empezó a apartar. Llegó a disfrutar de los placeres hasta donde ya se sació y ya no le sentía sentido a la vida. Hay un comentario bíblico relacionado a la Biblia, al caso de Salomón. Después de haberse vuelto mujeriego, quiso experimentar el homosexualismo. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso pasa con todos aquellos que quieren andar de picaflor hoy día. Después de buscar y andar perdiendo tiempo con tanto, va a llegar un día, ya no le van a hallar sentido al sexo masculino. Van a querer experimentar otras cosas. ¿Y esto quién lo causa? La degradación que produce el pecado. Salomón cayó en pecado, entonces se empezó a hundir y a hundir y a hundir y a hundir. Y cuando definitivamente estaba bien hundido, mis hermanos, en toda la etapa en que Salomón estaba bien consagrado con Dios, se escribió grandes proverbios, lo que hoy encontramos como los proverbios en la Biblia. Qué manera elocuente y sabia con la que habla, ¿verdad? Pero cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, encontramos a un Salomón que ya vivió la vida torcida, ya vivió el pecado. Por eso es que empieza su libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades. Como dice, todo es vanidad. Ya vivió todo lo que quiso. Dice él que tuvo casas, tuvo jardines, tuvo mujeres, tuvo de todo, tuvo cantantes, experimentó cualquier cosa. Pero finalmente se dio cuenta que todo es vanidad. ¿Y cómo termina su discurso? Su discurso en Eclesiastés dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. Porque esto es todo el deber del hombre. Estaré predicando yo esta mañana para alguien que ha corrido por la vida, ha querido luchar solo, y lo que ha conseguido es hundirse, hundirse y hundirse. Mis hermanos, hay hombres que honestamente, teniendo 5 sentidos, mujeres que tienen 5 sentidos aptos para razonar, no han sido capaces de levantar el rostro al cielo y clamar a Dios. Han querido luchar solos.
Y cuando alguien quiere luchar solo, mi hermano, por más que se establezca 1 mes, 2 meses de no caer, vuelve a caer. Vuelve a caer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separado de mí, como dijo él, nada podéis hacer. Les voy a contar una historia para terminar. Había un hombre que había luchado toda su vida y había conseguido gran fortuna. Cuando ya había tenido fortuna, se empezó a apartar de Dios. Se empezó a apartar de Dios. Al principio no era religioso, pero al principio decía: hay un Dios. Oraba todas las mañanas antes de salir al trabajo, oraba por su esposa, por sus hijos. Ya cuando tenía carro, tenía dinero, podía vestirse bien, con cadenas y un sinfín de cosas que lo hacían sentir bien, se empezó a desviar. Ya no oraba, ya no sentía deseo por estar con su familia, prefería pasar el tiempo por otro lado, con su esposa mucho menos, ya no sentía aquella atracción de amarla, de quererla. No, empezó a romperse esa situación. Finalmente, solo y abandonado, se hundió en el vicio. Cayó en el vicio del alcohol, empezó a emborracharse, a emborracharse, a emborracharse. 1 semana, 1 mes pasaba tirado y no podía. Un día una abuelita, una señora, se acercó y le dice: mi hijo, estás vendiendo tu vida al mundo, no estás aprovechando tus días, estás joven todavía, podés recuperar a tu familia, podés recuperar tu hogar, ya no vendas tu vida al mundo. Te tengo un consejo, le dijo la señora. Tómate un purgante para que se te muera esa lombriz del alcohol que te tiene bien atado al vicio. Y el joven dice: abuela, ¿y usted me lo daría? Yo te hago el purgante. Bueno, se tomó el purgante. Y cierto, después de 8 días, el hombre sentía que no tenía tanto deseo de tomar. Aguantó 1 mes, aguantó 2 meses. Pero no era tonto, también luchaba por sus fuerzas propias, pero sin buscar a Dios. Entonces el hombre, ¿qué hacía? Cuando miraba un sign por ahí que decía licor, entonces ¿qué hacía? Rodeaba la licor para no pasar frente, porque era su debilidad. Buscaba la manera de rodear, de obviar ese camino. Ya llevaba 6 meses y no tomaba. Un día finalmente dice que iba pasando desapercibido y se le olvidó que donde estaba pasando había una grande venta de licor. Cuando ya estaba casi cerca, el hombre dijo: ¿y ahora qué hago? Si me echo para atrás para rodear esta cuadra, está lejos para ir a dar la vuelta. No, dijo, hoy tengo que pasar frente a esa licor. Se le ocurrió una idea, humanamente. Se hizo unos cuantos pasos hacia atrás y pegó una carrera y de un salto logró cruzar la licor. Un salto tan grande que cuando cayó parado del otro lado, no lo podía creer. ¿Y sabe qué dijo? Esto merece un trago. Lamentablemente esa va a ser la actitud de toda aquella persona que esté luchando solo lejos de Dios. Jesús dijo claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. El hombre y la mujer, por mucho que luche lejos de Dios, nunca podrá encontrar la paz que su corazón necesita. Por lo tanto, estimado amigo, estimado hermano, a lo mejor esté predicando en esta hora para alguien que esté luchando, que ha corrido por la vida. No corra más, venga Jesús. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y ¿qué cosa? La vida. Nadie puede ir a Papá Dios si no es a través de Él. Yo quisiera orar en esta hora de una forma especial. ¿Habrá dentro de nuestro medio alguien que quiera en esta mañana valientemente decirle al Señor: ya no quiero correr más, ya luché por mi propia fuerza, ya busqué todos los medios y hasta aquí, Señor, realmente estoy corriendo solo, quiero ahora echar mi suerte contigo? ¿Habrá alguien en esta hora? ¿Dónde está esa persona que por lo menos
en esta oportunidad pueda darse una oportunidad a sí mismo. Yo quisiera orar por él. Es una dama, es un joven, es una madre de familia, es un padre de familia. ¿Quién será? Yo quiero orar por él. Puedes tú en esta hora a lo mejor estar sintiendo que Dios te está dando una oportunidad. Porque como dije en la ilustración anterior, no es casualidad que tú hayas venido a parar acá. Alguien te empujó, seguramente. ¿Qué hiciste? Pero quien te empujó fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Él quiere transformar tu vida. Quiero orar por ti. ¿Te pondrías de pie ahí donde estás? ¿O quieres levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, mi hermano. El hermano nos está acompañando quizá por primera vez. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Dónde estás? ¿Eres una persona que a lo mejor alguien te invitó? ¿No pensabas estar aquí? No sé quién eres, pero Dios te conoce. Y Él quiere transformar tu vida de hoy en adelante. Si no lo hay, voy a invitar a toda la congregación a ponerse de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener palabras de oración. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Padre Santo, la honra y la gloria sea para ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo lo viles y pecadores que somos, Señor. Es muy probable que en nuestro diario vivir hemos corrido, hemos luchado y hemos querido sobresaltar tu voluntad, tu amor y tu misericordia. Hemos querido tal vez luchar solos, pero lo que hemos conseguido, Señor, es herirnos y golpearnos y llorar y sufrir cada vez más. Pero por favor, Señor, de forma especial queremos entregar en tu mano la vida de estas personas que humildemente se han puesto de pie, han levantado su mano y hoy están diciéndote a ti, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Padre, yo te ruego porque tomes en cuenta la vida de estas personas. Aquí, Señora, vemos un grupo de quienes un día hemos luchado, hemos corrido, pero gracias porque tú llegaste a nuestra vida. Gracias porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Amén. Y hoy nos gozamos para compartir este evangelio. Es probable que en esta tierra nada tengamos, Padre, pero gloria a tu nombre porque tú eres el todo en la vida del ser humano. Podemos perder la riqueza, podemos perder a un amigo que puede tener un gran valor, pero si te perdemos a ti, oh Dios, lo hemos perdido todo. No queremos que eso pase con nuestra existencia. Ayúdanos a aferrarnos cada vez más a Cristo Jesús. Bendice a cada amigo que nos está acompañando. Son tus hijos. Te pedimos, Padre, porque los fortalezcas, los animes y que un día no muy tarde ellos puedan ser sensibles a la recepción de tu voz. Amén. Y puedan, Señor, finalmente gozarse en tu presencia. Amén. Gracias, oh Dios, bendícenos en nuestra estancia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por haber venido, amigos, hermanos. Vamos a, así puestos en pie, vamos a cantar cuando el pueblo de Dios ora. Creemos que hay poder en la oración. Amén. Así que vamos a cantar juntos, pastor, nos ayuda a dirigir cuando el pueblo de Dios ora. Luego hacemos un pequeño devocional sobre la importancia, el poder de la oración. Luego nos vamos a dividir en grupos de oración en esta mañana. Así que cantemos juntos cuando el pueblo de Dios ora. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hermanos,
San Mateo capítulo 8. Quiero leer 3 partes o 3 pasajes importantes de los milagros de Jesús. San Mateo 8, versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Amén. Luego Jesús siguió su camino y vino un centurión delante de él y le dijo: Señor, mi siervo está gravemente grave en casa, paralítico. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Y luego el siguiente pasaje es a Mateo 8:23. Luego Jesús entró en la barca con sus discípulos, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todos los hombres en aquel entonces se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, gracias, porque esos milagros que tú hiciste en el pasado, hoy también los quieres hacer con nosotros. Amén. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Gracias, oh Padre, porque en estos momentos, al meditar en estos versículos, vamos a encontrarnos que hay poder en tu nombre. Amén. Y aquí estamos, Señor, con necesidades, con enfermedades, con problemas, con luchas. Y queremos que tú puedas venir a nuestra vida y puedas hacer ese gran milagro para que tu nombre sea glorificado. Ven, Espíritu Santo, dirígenos en estos momentos de oración, porque en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento unos minutitos brevemente, hermanos. Gracias a Dios, porque Dios sigue obrando a través de su poder en nuestras vidas. Aquel leproso, la lepra era la enfermedad incurable. Nadie se acercaba a los leprosos porque podía contaminarse. Tenían que estar lejos y gritar: inmundo, inmundo. Pero Jesús vino, se acercó y lo tocó, y la lepra desapareció. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Hermano Luis, que está ahorita acá, no, yo sé que ya no necesita silla de ruedas, ya está caminando por la gracia de Dios. Iba en su bicicleta, un carro lo embistió, pasó por encima del carro, quedó prácticamente muerto allí en medio de la calle. Lo llevaron al hospital general y le damos gracias a Dios porque oramos por él. Él confió en Dios y Dios lo ha levantado y hoy está caminando en el nombre de Jesús. Hermanos, tengamos la fe en el Señor, que cualquiera pareciera que fuera la enfermedad incurable, cualquiera que pareciera que sea el problema más grande, Dios lo puede obrar, hermano. Dios lo puede ayudar. Luis no podía caminar. Cuando él empezaba a dar los primeros pasos, no podía, hermano. Tenía que estar sostenido. Y le hicieron la terapia. Y él me decía: pastor, yo no muevo mis pies, yo no creo que voy a caminar. Pero le dijimos: Luis, confía en Dios, espera en Él. Todo toma su tiempo, pero pronto vas a estar caminando. Y gloria a Dios que aquí lo tenemos caminando. Y así hemos visto muchos otros milagros en el nombre del Señor. Cuando los médicos pueden decir que no, cuando a veces pareciera que no hay salida para nuestro problema, confiemos en Jesús, hermanos. Ahora, tú y yo tenemos familia en la distancia. Y usted puede decir: ¿y qué pasa con mi hija que está en Guatemala? Mi hermana que dio el testimonio, ¿dónde está ahorita? Oh, mi hermana, Dios le bendiga. Hermanos, ella nos pidió que oráramos por su hija allí en Guatemala. También Flori, su hija, cumplió 15 años, también en Guatemala. Y los que tenemos familia allá, hermanos, creemos que
ellos, pobrecitos, están solos a veces, pensamos que están solos. Pero recuerden que el mismo Dios que es Dios de acá, también es Dios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Este centurión, este siervo, vino y se postró delante de Jesús y le dijo: tengo un siervo que está paralítico, está grave en cama. Y Jesús le dijo: yo voy contigo allá donde tú vives. Y dice: no, no es necesario, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y aquel centurión tuvo la fe de que Jesús tenía poder sobre la distancia. Esa misma tarde, Jesús le dijo al centurión: ten confianza, que tu siervo, porque tú has venido con fe a mí, tu siervo va a sanar allá en la distancia. Hermanos, oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros amigos. Dios tiene poder sobre la distancia. Dios tiene poder para alcanzar a aquellos que están lejos y traerlos a Él. Solamente que pidamos con fe, que oremos con fe por nuestros seres queridos, hermanos. Y la última experiencia, el último milagro de Jesús. Había terminado el día. Llegaron a la barca, el mar de Galilea. El mar de Galilea no es muy grande, pero está en medio de montañas. Diríamos aquí como en California que tenemos muchas montañas, y en medio de las dos montañas estaba allí en el valle, está el mar de Galilea. Jesús subió con sus discípulos, Pedro, Juan, Mateo, Tomás, y Jesús estaba muy cansado y se durmió. Y cuando Jesús se durmió, se levantó una gran tormenta en ese pequeño mar de Galilea. Pedro sabía del mar. Él sabía cómo poner las velas, cómo maniobrar este pequeño barco. Pedro sabía cómo poder ir en medio de una tormenta. Pedro dijo: yo sé, déjenmelo a mí. Y a veces nosotros también pensamos, especialmente los hombres: yo sé cómo voy a salir. Tenemos problemas para pagar algo, tenemos problemas con algo, tenemos alguna situación difícil, yo voy a ver cómo salgo adelante. Queremos siempre salir nosotros solos adelante. Y Pedro pensaba que él iba a poder llevar ese pequeño barco en medio de la tormenta. Cuando se dio cuenta, el agua estaba entrándose al barco. Y entre más trataban de maniobrar el barco, más se les estaba hundiendo. Juan, Andrés, Tomás, sacaban agua a cada momento y el barco se estaba hundiendo. Y alguien dijo: Jesús está aquí. Jesús, lo hemos olvidado, pero Él está aquí en el barco. Y déjame decirle, hermano, hermano, amigo, mientras Jesús esté en el barco, ese barco no se iba a hundir. No se iba a hundir. Porque ¿quién es poderoso? ¿Cristo o Satanás? Cristo. Él es todopoderoso. Él lo venció en el cielo. Él echó a Satanás del cielo. Ahora, Satanás tenía guerra contra Cristo. Quería ver cómo lo mataba a través de Herodes. ¿Se acuerdan cuando Herodes mandó a matar a todos los niños? Y ahora quería hundir este barco. Pero mientras estuviese Jesús allí, ese barco no se iba a hundir. Hermanos, alguien dijo: Jesús, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levantó y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Confiad, yo estoy aquí. Y dice que levantó las manos, y cuando levantó sus manos, los vientos, el mar, la tormenta, todo se calmó. Hermanos, ese barco es el barco de nuestra vida. Tú y yo estamos en esta vida que a veces las aguas nos llevan de un lado para otro. Y usted mismo ha dicho más de una vez: me está llegando el agua al cuello. Uno ha dicho eso. Cuando tiene problemas financieros, cuando tiene problemas en su familia, problema porque no te llevas bien con sus hijos, algo está pasando con tu hija, algo está pasando con tu hijo, algo está pasando en el trabajo, y tú tratas de tú mismo sacar el agua. Tú mismo dices: yo voy a ver, voy a hablar con mi hijo, voy a hablar, y resulta que cuando hablas con tu hijo, resultas peleando con tu hijo. Y cuando vas a hablar con tu esposo o con tu esposa, resulta peleando con tu esposa, con tu esposo, y resulta que el agua más se va subiendo y más te vas hundiendo. Pero como los discípulos se habían olvidado de Jesús, tristemente muchos de nosotros nos olvidamos de Jesús y lo dejamos para la última hora.
Y entonces cuando nos acordamos de Jesús, Jesús viene a nuestro rescate. Jesús viene y salva nuestras familias, salva nuestra vida y salva nuestro trabajo. Hermanos, mientras Jesús esté en tu vida, mientras Jesús esté en tu hogar no se va a hundir.